Sean bienvenidos a una nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a objetos en el módulo de patrones de diseño. Ya con Proxy vamos a terminar al fin con los patrones de diseño estructurales. Recuerden que empezamos viendo los creacionales, pasamos a los estructurales que justo hoy estamos terminando y ya luego vamos a entrar por último al grupo de los de comportamiento, al menos yo le digo los comportamentales, no sé si suena bien, pero bueno, en fin, que definen comportamiento entre las entidades. Por lo que nada, realmente Proxy es todavía más sencillo. Proxy viene, o bueno, yo creo que más de uno desde el desconocimiento ya conocerá lo que es la palabra proxy, o al menos le habrá sonado. Digamos que proxy, palabras más, palabras menos, lo que nos permite es definir una acción antes de llegar a el destino. Por ejemplo, en el mundo de la programación web, el proxy es un servidor que se pone en el medio antes de llegar al destinatario o viceversa. O también es un servidor que se pone antes de llegar al servidor final. Sí, imagínense que ustedes ya saben que las conexiones normalmente son cliente-servidor, ¿cierto? Entonces tú podrías poner un proxy en el medio para que al momento el servidor enviar algo, pues pase por el proxy y el proxy haga alguna operación y se la envíe al cliente, o viceversa, que el cliente envíe algo al servidor y pase antes por el proxy para llegar finalmente al servidor. Ya se imaginarán que esto pues es como un paso intermedio para hacer cualquier tipo de cosas, desde comprobaciones a tomar registros, etc. En este caso hoy vamos a abarcar dos ejemplos diferentes, que es, bueno, obviamente ya no estamos hablando de programación web, sino que Proxy nos da a entender que es como una entidad en el medio que nos va a permitir, o bueno, desde nuestro lado, lo que nos va a permitir es ejecutar una acción final de un objeto en concreto, o sea, de un caso de uso, por ejemplo, pero que va a ser, digamos, realizada por un objeto intermedio, en este caso el proxy, y finalmente va a realizar la acción final, pero además va a agregar unos pasos adicionales. Si se fijan acá, si yo utilizo Real Subject es como el objeto principal de la lógica de negocio. Si se fijan, tiene execute, pero ese no es el que vamos a ejecutar, sino vamos a ejecutar el proxy logger para que también haga unos pasos adicionales. Y realmente es muy sencillo. Yo lo definí en dos carpetas, digamos, el caso de uso, que es donde proviene pues el subject original, o sea, el objeto que va a hacer algo en concreto, y en este caso solo enviar un mensaje. Y luego en otra carpeta el proxy, que el proxy sí es el que se va a encargar, digamos, de brindar una funcionalidad adicional a ese proceso. En este caso yo lo quise llamar proxy logger. No sé si esto está del todo grande, lo voy a agrandar un poquito más, yo creo que así está mejor. Entonces vamos a hablar acá primero subject, que básicamente es como la lógica de nuestro negocio. En este caso yo voy a ejecutar una acción genérica con el método execute. Entonces ahora sí vamos a pasar a la aplicación real, que sería en real subject. Y yo acá en real subject pues implemento subject, o sea, la lógica que estoy realizando. ¿A qué me refiero con lógica de negocio? Por ejemplo, comprobar que el usuario es un administrador, o comprobar las credenciales, o crear un archivo, cosas así por el estilo. O sea, cualquier cosa que nuestro programa haga que impacte en el funcionamiento final, es un caso de uso. Entonces en este caso yo implemento la interfaz, pongo el método y en este caso le asigno un comportamiento que es en este caso un show de, bueno, primero para distinguir los real subject, ejecutando la lógica de negocio principal, por ejemplo, ¿no? Sin matarnos mucho la cabeza. Y igualmente en el segundo ejemplo va a estar mucho más interesante porque vamos a utilizar el proxy para guardar caché que nos venga de una base de datos, pero ya vamos a eso. Ahora en el proxy logger, ¿qué es lo que vamos a hacer en el proxy logger? Pues el proxy logger, como implementa el mismo método, sí o sí debe aplicar la interfaz de subject. ¿Como para qué? Pues para que funcione de espejo, básicamente. Si va a tratar de ser un paso intermedio en el real subject sin, digamos, diferir mucho de la lógica de negocio, pues sí o sí debe implementar los mismos métodos para que el usuario final, que en este caso somos nosotros, pues siempre esté ejecutando execute, sino que el objeto varía. Entonces, regresando al logger, como el logger debe realizar las acciones del real subject, pues sí o sí es una clase que debe tener como atributo ese objeto real subject y recibirlo por medio del constructor. Pues ¿para qué? Para que al momento de nosotros llamar a execute, pues haga los pasos adicionales que nosotros queremos agregar y además pues haga lo que el usuario necesita, que es ejecutar la lógica de negocio principal. O sea, básicamente lo encapsula y ya, o sea, es llamarlo dos veces pero agregar pasos adicionales. En este caso tenemos el proxy logger registrando la hora de inicio de la ejecución y el registrando la hora de finalización de la ejecución. En este caso, pues el proxy logger viene de hacer logs, o sea, documentar
generar registros de cada una de las acciones que está haciendo nuestro programa. Y ya una vez hecho esto, pues muy sencillo. Nos vamos a main, generamos una instancia de real subject, luego generamos una instancia de proxy logger y el proxy logger necesita uno de real subject. De hecho, el real subject no es ni 100% necesario, o sea, no es necesario recibir esta clase, sino que puede recibir fácilmente una clase de tipo subject, porque al final está implementando la interfaz y lo que va a hacer es llamar execute. Entonces acá le podríamos llamar subject. Acá que implementes esto de aquí y bueno, voy a decir a Copilot que me genere esto rápido y no ha cambiado nada. Acá me está lanzando un error que, bueno, porque esto va aquí y de hecho no ha cambiado nada. O sea, es completamente lo mismo. Acá me está diciendo que esto podría ser constante porque se asigna en el constructor, así que bueno, dejémoslo constante. Y acá se supone que no debería cambiar nada. Bueno, hice mal en no haberlo ejecutado la primera vez para que vieran de que no hay que errores, pero bueno, aquellos que entiendan del polimorfismo, pues ya se van a dar cuenta que, o sea, lo que acabo de hacer es nada. O sea, es un cambio que básicamente pasamos de interpretar un real subject, que es una clase que implementa la interfaz subject, a directamente utilizar un objeto que emplee esta interfaz. O sea, acabamos de hacer el paso, acabamos de invertir como los roles, por decirlo de alguna forma, la forma en cómo vamos a interactuar con el objeto para recibirlo y ya. Que porque en el constructor de aquí yo puedo pasar real subject si se supone que debe ser una instancia de subject, pues porque al final real subject está implementando subject, entonces tarde o temprano está abstrayendo esa funcionalidad y por ese motivo nosotros, digamos, podemos llamar acá execute. La diferencia sería de que si, digamos, real subject implementa un método propio, pues obviamente no lo vamos a poder llamar. Aunque pues no tendría mucho sentido porque entonces si es un método propio, no aplica dentro de la lógica del proxy logger y entonces tendríamos que hacer otro proxy de un tipo diferente. En este caso, si nos vamos acá, en lugar de emplear subject, pues sabemos de que si tratamos de llamar subject aquí, no nos va a salir el método propio. Pero si acá, si cambiáramos todo esto por el real subject, ahora sí como estamos tratando de real subject, podemos llamar ese método en concreto. Pero pues eso ya depende mucho de la lógica de negocio. En este caso, pues la idea es enmascarar un objeto con otro para hacer pasos adicionales. Obviamente en la práctica, pues la idea es que en la clase o al momento de generar la clase podríamos utilizar algún patrón creacional como el abstract factory, que sin importar el tipo de clase que estemos llamando nos genere una instancia del objeto que está aplicando nuestro caso de uso. Por ejemplo, validar validar las credenciales de un usuario. Entonces, pues en lugar de llamar una clase proxy logger o proxy credential user, por ejemplo, pues sería llamar un factory method o un abstract factory, cualquier patrón creacional para que nos pase esa instancia independientemente de lo que estamos llamando, porque no nos importa la clase, sino que nos importa pues obtener ese objeto y pues poder realizar las acciones que nosotros querramos y adicional a eso pues generar o realizar pasos adicionales, que en este caso sería el logger. Entonces, al momento de ejecutar el programa, que ya me está demorando en ejecutarlo, pues lo que vamos a ver es que cómo generamos la lógica de real subject ejecutando la lógica de negocio principal, pero además estamos ejecutando otro como proxy logger de registrando la hora de inicio o la hora de finalización. Si nosotros en lugar de llamar a proxy logger pues llamamos a real subject, ¿qué creen que va a pasar? Les doy ahí para que lo piensen rápido. ¿Qué pasa si yo cambio proxy logger por real subject? 1, 2, 3. Bueno, resulta que solo se va a ejecutar esta instrucción de aquí y estas no, porque bueno, ya no estamos utilizando el proxy, ya no estamos utilizando ningún paso intermedio, estamos ejecutando directamente la acción. Entonces si llamamos esto, pues solo nos va a salir una línea que va a ser real subject. Ignoren esto, que el GitHub Copilot está super bug en IntelliJ IDEA. Entonces bueno, vamos a pasar en este caso ahora el ejemplo de la base de datos. ¿Qué vamos a realizar en la base de datos? Vamos a generar una petición a una tabla y esa petición la vamos a guardar en caché. Y cada vez que nosotros necesitemos llamar a esa petición en concreto, en lugar de gastar recursos haciendo esa petición nuevamente a la base de datos, sabiendo que los datos no han cambiado, pues utilicemos el caché. Y vamos a limpiar ese caché en el momento de que el usuario realice una interacción que modifique la base de datos, como por ejemplo crear, eliminar o actualizar un registro. Entonces al momento de realizar alguna de esas tres acciones, por ahí sí que borre el caché y que al momento del usuario llamar a hacer una petición, que la haga realmente la petición a la base de datos y esa petición ahora sí que la guarde en caché. Y bueno, así es como funciona básicamente el caché. Así que ya regresamos. Ya después de haber montado el ejemplo, que me llevó un momentico,
aún no lo vamos a montar en el método main, sino que vamos a abarcar que lo que hemos hecho y ver cómo es la implementación, para no tener ahí todo el código de tacazo. Nosotros tenemos la interfaz de el uso, el caso de uso, el uso de caso. El caso de uso que queremos aplicar. En este caso sería la base de datos y vamos a especificar una acción tan genérica como hacer una query, ¿ok? Ya luego en la base de datos real, pues el comportamiento que vamos a utilizar es el query. Y en este caso le vamos a agregar resultado de tu consulta 2 puntos. De pronto, no sé. Voy a ponerle aquí Real Database como para que lo puedan diferenciar del proxy. Y en el proxy lo que vamos a hacer es que el proxy es un poco más complejo. ¿Por qué? Bueno, primero pues implementamos Database. ¿Para qué? Para tener los mismos métodos. Guardamos una instancia de Real Database y esa database lo asignamos al momento de crear el objeto por medio del constructor. Según esta, lo que queremos agregar con el proxy es agregar un caché. Que si la persona hace una petición, digamos, para obtener datos, que no, o sea, que utilice el caché si existe dicha petición. O sea, digamos, hacemos un select asterisco from users. Y así en el caché, en esta lista está guardada esa query, quiere decir que ya contiene, digamos, esa información. Y entonces pues la va a retornar. Obviamente, acá lo que habría que hacer, ahora que lo pienso, sería crear, en este caso, un map. Me parece que era un map, si no estoy mal. Y en este caso era string. Joder, espera mucho. Acá está. String. ¿Para qué? Para que una llave sea... Sí, esto me acaba de ocurrir. Para que una llave sea la consulta y para que el otro sea el resultado de dicha consulta. Porque para qué voy a agrupar la llave si no puedo recuperar el valor. Entonces acá tengo que hacer una pequeña modificación y regresamos. Para el cambio que vamos a hacer, en lugar de aquí retornar un console log, un south, lo que voy a hacer aquí es directamente retornar la string, o sea, la query en una string. Acá pasó esto lo mismo y en lugar de hacer este larguero de aquí, perdón que se los vaya a confundir, aquí vamos a hacer un return y retornamos esto. Entonces de esta forma, si nosotros venimos acá recuperamos la query, pero acá la vamos a guardar. Para eso pues vamos a guardar ese resultado. Este es bastante interesante y es muy bueno. Acá vamos a guardar el resultado porque query nos retorna un string. Uy, Dios, mucho JavaScript. Acá vamos a guardar el resultado y por último pues lo que vamos a hacer es utilizar caché para hacer un add de que en este caso, bueno, acá me lo está el result, sí, acá sería. Entonces sería, si no estoy mal, hace rato que no utilizo maps. Yo creo que directamente podría poner SQL result. Y ya, o bueno, si no me deja, pues entonces utilizamos lo que me estaba poniendo aquí el copilot, que era map of. Y ya directamente lo que hace es agregar al map de aquí. Esto ahorita lo tengo que cambiar. Y aquí esto me debería retornar un void make query return. Bueno, sí, verdad que esto tiene que retornar. Bueno, entonces a ver si acá si esto lo contiene, pues en lugar de hacer esto lo que vamos a hacer es bueno, pues en lugar de borrar esto lo que voy a hacer es, vamos a hacer esta modificación en vivo, pues en lugar de mostrar los out, que no es que sea un caso muy en producción, sino que directamente hacer un return de esto. Acá cambiamos el void por un string. Esto ya me deja lanzar error, pero aquí en el else esto pues muy sencillo, después de agregarlo pues hacemos un database. Acá está, pero así ya perfecto. Acá lo que tengo que hacer es comprobar que exista que exista un map que tenga la key de la consulta SQL. Entonces, bueno, contains y sería que el map of de... Ah, sí, bueno, sí que... O sea, básicamente contenga, aunque esto me genera un poquito de curiosidad, porque voy a hacer un corte y vamos a ver si esto funciona, porque aquí no sé si el valor te importe o no. Ok, al parecer el contains también es capaz de... Es que yo hace rato que no utilizo maps en esta cosa. Al parecer el contains sí lo que nos permite es verificar que en algún lado exista una key con esto.
Otra forma que estaba haciendo era hacer un index of de SQL. Y si esto es diferente de 1, espérate, se me sale de aquí. Si esto es diferente, ups, diferente de -1, pues quiere decir que sí existe un registro. Pero en este caso, pues me recomienda que lo reemplace en este caso, por contains. Aunque aquí me está lanzando una advertencia que puede que no contenga este objeto, que es string, porque supuestamente la lista contiene esto. Entonces por eso me pedía que cambiara aquí por map of y poner SQL y acá... Joder, tengo un reguero aquí. Me pusiera map of. Vamos a dejarlo así. A ver si es capaz de recuperar esto. Al final lo que estamos haciendo es crear un arreglo de valores de... Joder, de tipos de datos de llave valor. O sea, la llave es la query que estamos realizando y el valor que almacena pues es lo que nos retornó, en este caso la query original. Si la llave ya existe, entonces vamos a obtener el valor, que esto es lo que estamos haciendo aquí. Y si no existe, pues hacemos la query, guardamos el valor y aún así pues lo volvemos a retornar, ¿no? Entonces, en el create record, yo acá agregué otro método adicional que en este caso es como este nomás, supuestamente, o bueno, la idea es crear métodos que sean capaces de realizar las acciones CRUD, o sea, crear, leer, actualizar y eliminar. Y pues es sencillo, obviamente todas las acciones menos la de leer siempre va a ser necesario limpiar el caché porque están modificando los datos. Vamos a crear, vamos a actualizar o vamos a eliminar, entonces siempre es necesario realizar una limpieza de caché, excepto con read, que read lo único que hace es lectura. Y acá en lectura sí se puede aprovechar para eso. Entonces pues en el futuro lo que pueden hacer es en lugar de query es read, más que nada. Acá poner un read y acá en el caso de create record pues sería create, update y delete. Entonces siempre ejecutarían la acción y por último realizarían un clear cache para esto. Y bueno, sí, realmente es eso únicamente. Hasta podrían separar esta lógica de aquí y crear un método adicional que sería fill caché, o sea, tomar otra vez el caché y separarlo y bueno, se pueden hacer mil cosas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente crear primero el objeto de la base de datos real, en este caso real database. Real database, esto lo voy a hacer rápido. Y acá tenemos el database que proxy. A ver que me lo deje completar aquí, database proxy. Le pasamos el real database. Entonces, pues para que se aplique todo lo que nosotros queremos, debemos utilizar el database proxy. Acá sean el query, el create record o el clear cache. Vamos a hacer una pequeña prueba. Se supone de que si nosotros... Para darnos una idea, voy a poner acá un south y voy a decir obteniendo resultado de la caché. O sea, pues para darnos cuenta de que está obteniendo la caché o lo está creando nuevamente. Y entonces aquí voy a hacer es un south también, pero para darnos cuenta obteniendo el resultado de la base de datos. O sea, para darnos cuenta de esos dos casos. Entonces aquí lo que voy a hacer es una query y voy a inventarme una query que sería, por ejemplo, select from users. Y yo creo que ya sería... Bueno, sí, lo vamos a ejecutar una segunda vez y me parece que da igual. Sí, acá ya select from user, select from... Yo creo que como estamos haciendo query, pues esto va a venir aquí. Y bueno, primero va a preguntar, ¿esto ya se encuentra en el caché? Si no se encuentra en el caché, viene aquí y la realiza. Ahí sí le pone en el caché con su respectivo resultado, nos notifica y tal. Pero ya cuando exista va a venir aquí y tal. Eso sí, tengo dudas es de estas cosas de aquí, especialmente este SQL. Por ejemplo, voy a cambiar por map of. A ver si es capaz de... Si no, pues luego busco luego busco de cómo buscar, para la redundancia, una key en un map. Pero se supone que debería funcionar en un principio. Así que bueno, vamos a ejecutar y nos debería salir esos dos mensajes. Obteniendo resultado de la base de datos y obteniendo resultado de la base de datos. O sea, esta vaina es false. Entonces lo que voy a hacer para no cortar tan rápido es quitar esto de aquí. Para comprobar de que al menos el SQL sí funciona. Y acá más de lo mismo. Elimino esto de aquí. Elimino esto de aquí. Y lo dejamos así pelado. A ver si podemos buscar una aquí con el contains. Ya volvemos a ejecutar esto. Y si funciona nos lanza un error. Una de dos. Obteniendo resultado de la base de datos. Así que voy a hacer un corte y voy a ver cómo puedo buscar una aquí en un map. Ya regresamos. Ok, después de un breve corte, regresamos a ver qué cambios hicimos. Acá seguimos con el list map. Acá todo perfecto.
Es importante tener en cuenta que acá lo que estamos haciendo es guardar dentro de una lista, bueno, dentro de un array, un, ¿cómo se digo? Una estructura de datos compleja como lo es el map. Recuerden que el map es un dato que almacena una llave y un valor. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es básicamente, primero, cuando vamos a realizar la query de consulta, se supone que esta query es para leer, únicamente para leer. Ya luego habría que modificar a futuro. Pues entonces primero lo que vamos a hacer es buscar dicho valor por la clave. Acá yo creo un método adicional que lo que hace es que recibir una clave, va a iterar, va a acceder a cada uno de los mapas de la lista del caché y va a preguntarle si el mapa contiene la llave que nosotros le pasamos. Si la contiene, pues que regrese ahora su valor, si no, que regrese null. Y entonces pues eso es lo primero que hacemos. Primero buscamos el caché y digamos que si es null, o sea, digo, si es diferente de null, quiere decir que existe el caché. O sea, no hay que hacer otra vez la petición. Entonces, bueno, imprimimos el mensaje y retornamos finalmente eso. Pero ahora, si no existe, o sea, si es null, bueno, primero vamos a hacer la query original, que es la que está acá. Cuando obtenemos esos resultados necesitamos crear un map, porque bueno, estamos creando un arreglo de maps, estamos creando el map que luego vamos a meter dentro del arreglo. Entonces creamos el map, que es de string string, new hash map, da igual. Metemos tanto la consulta, que es la llave, como el resultado al map. Y por último ese map lo metemos en el caché, que es la lista de maps. Y ya luego después de eso pues lanzamos el mensaje y retornamos finalmente el resultado. Ya luego pues lo único que cambió fue eso, ya que en Create Record no hay nada más misterioso ni nada por el estilo. Y ya digamos que lo complejo entre comillas sería pues buscar un valor por la clave, pasamos la clave aquí e iteramos cada uno de los maps de caché y le preguntamos que si ese map tiene la llave, pues que nos retorne luego pues el resultado y si no pues nos retorne null. Digamos que eso sería el pequeño cambio. Lo que tiene la programación imperativa, ya me estaba acostumbrando mucho a la funcional o declarativa también. Es eso lo mismo. Entonces, si hacemos un query y llamamos dos veces el mismo tipo de select, aunque pues acá podría ser fácilmente read. Entonces, si llamamos, acá lo que vamos a obtener es que en primera instancia estamos obteniendo resultados de la base de datos, pero por último estamos obteniendo resultados de la caché. ¿Por qué es que nos está saliendo esto y no tenemos el resultado que vendría siendo esto de aquí? Pues porque se supone que estos métodos nos están retornando un string que no le estamos haciendo mayor caso. Entonces para eso tendríamos que crear acá un south. Eliminamos esto y agregamos esto. Y acá otro south, que sería esto, esto y esto. Y ahora sí pues debería darnos el resultado, que es básicamente la consulta con otra cosa. En este caso acá nos dice obteniendo el resultado de la base de datos y entonces real database, resultado de la consulta, etcétera. Y luego obteniendo resultados de la caché, real database, resultado de tu consulta. Espera, vamos a ver una cosa. Database proxy, obteniendo el resultado de la base de datos, ajá. Obteniendo el resultado de la caché. Espera, me generó curiosidad una cosa, porque está leyendo en el caché esto por segunda vez. ¿Será que me pasó algo? Ah, no, soy tonto. Es que esto no es un console log, esto no, bueno, es que acá la embarré, esto acá debería meter es un ejecutando consulta, porque este real database es pues lo que estoy retornando. Entonces, cuando ejecute esto, aquí después de esta instrucción debería ejecutarse este south, pero luego después del caché no debería ejecutarse, o sea, nos está llamando ese método. Entonces ahora sí, si volvemos a ejecutar, vamos a obtener que ¿qué? Ejecutando consulta select, obteniendo el resultado de la base de datos. Y bueno, resultado de la consulta, esta vaina de aquí. Acá real database, esto de hecho lo está ejecutando de primerazo. Pero si se fijan, cuando regresamos al caché, nos está obteniendo el resultado de la caché, ya no nos manda real database. O sea, solo hace la ejecución ya cuando detecta que no existe el caché. Y por último, pues nos retorna el resultado de la consulta. Que bueno, para que sea un poquito más realista, pues aquí lo que podríamos hacer en real database en lugar de esta cosa de aquí sería, por ejemplo, no sé, acá poner un objeto y decirle user es igual a Crislo, no sé, algo así por el estilo. Ups, esto debería, me imagino que escaparlo. Aquí y aquí. Sí. Y entonces ahora sí ya sería un poquito más, se entendería más fácil. Efectivamente, se realiza la consulta a la base de datos. Acá dice pues, obteniendo el resultado de la base de datos. Este resultado de la base de datos yo vendría aquí. No sé, obteniendo el resultado de la base de datos.
Vale, yo pondría este aquí, lo pondría acá al principio para darnos cuenta de esto y acá, bueno, ya estaría todo perfecto. Entonces ahora sí ejecutamos y entonces, bueno, primero preguntaría, bueno, ¿existe el caché o no existe el caché? Obtener el resultado de la base de datos porque no existe el caché. Luego se ejecuta la consulta de la base de datos real y por último, pues se obtiene ese resultado, ¿no? User Crislo. Ya luego, pues en segunda ocasión ya se obtiene el resultado de la caché porque esa petición ya se hizo y nos obtiene esto. Digamos que en otro caso, si nosotros llegáramos a, por ejemplo, cambiar esto, pues estaríamos cambiando la llave y ahora sí en ambos casos nos preguntaría por dos cosas diferentes, base de datos, base de datos. Otro dato que sería acá curioso sería, por ejemplo, hacer un database proxy.create record y el create record lo que va a hacer es eliminar la caché y entonces yo podría fácilmente realizar esta consulta otra vez más y pues va a ejecutarla. O sea, lo que va a pasar aquí es primero, esto va a ejecutar una consulta a la base de datos, este no va a ejecutar una consulta porque ya existe la caché. Pero ahora, cuando insertamos un nuevo usuario, que en este caso digamos sería Crislo1234, porque de pronto me confunden con acá el otro Crislo, y como esto ejecuta un insert, entonces el create record, que lo tengo por aquí, el create record aún así pues recibe tal, entonces lo que va a hacer es ejecutar la consulta, pero además va a eliminar el caché. Entonces ya cuando la próxima vez que se ejecute un query va a detectar, no existe caché, pues volvemos a llamar a la base de datos. Entonces, bueno, vamos a tratar de leer esto pues para que se entienda, ¿no? Primero, leemos la primera vez, se obtiene la base de datos, se ejecuta Real Database y obtenemos el resultado. Llamamos por segunda vez, ya existe un caché, entonces lo recuperamos y es este. Ahora llamamos al create record, crear un nuevo registro, se ejecuta, ojo, en Real Database, se ejecuta la consulta insert into todo, y volvemos a ejecutar en este caso yo sé acá ya terminó lo que hicimos del record y ahora por último volvemos a hacer un query de users. Entonces hacemos un query de user y se ve que estamos obteniendo los resultados nuevamente de la base de datos, se ejecuta pues select from users y obtenemos el resultado, aunque bueno, son resultados estáticos. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? De que estamos guardando en caché siempre y cuando no se creen, actualicen o eliminen registros, pues lo cual digamos que en tema de escalabilidad y digamos rendimiento es súper útil por ese motivo, de que no tenemos que andar realizando peticiones a la base de datos si nada ha cambiado dentro de esa base de datos. De pronto, ¿qué se puede optimizar? Pues claro, pues esto es en tiempo de ejecución, lo cual quiere decir de que estamos guardando todos estos datos en la memoria RAM, lo cual pues puede llegar a ser contraproducente. Lo mejor que se podría hacer es guardar esta cosa en un archivo u otro tipo de recurso, tanto en información de texto plano binario ya verá la gente y entonces cuando no se haya modificado el caché, pues lo que va a hacer es gracias a la key buscar ese resultado y no hacer una petición a la base de datos y ya luego pues si se modificó pues ignora ese resultado, llama a la base de datos y los digamos sobrescribe, ¿no? Entonces digamos que ese sería el patrón proxy. Me alargué un poquito más con solo ese ejemplo, pero es que proxy de por sí era muy sencillo, ¿no? O sea, partimos de la base de que proxy lo único que hace es ejecutar una acción, pero agregando pasos adicionales. En este caso esta query, en lugar de ejecutar nomás esa query de aquí, que aquí tenemos, acá la tenemos, voy a seleccionar esto de aquí, llamamos a la query aquí y llamamos a la query aquí. Entonces, en lugar de solo hacer eso y agregar un log, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, pues lo que hicimos fue crear básicamente un sistema de caché de que cuando se haga la petición de leer, si ya existe una, pues que retorne esa y si, no, y si se hace una acción que sea de modificar, pues que elimine el caché para que, bueno, cuando se vuelva a hacer la de leer, pues lo actualice. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad. Realmente Proxy es relativamente sencillo, por lo que espero que hayan entendido y nada, nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.